Shalom, shalom, que el eterno Dios de Israel los bendiga de una manera sobreabundante. Bienvenidos al segundo módulo del programa de enseñanza titulado La religión a través de la historia. El primer módulo fue titulado como Conociendo las raíces paganas, donde entendimos de dónde viene lo que es escatología, lo que es eclesiología, lo que es el misterio de la cristología, de la Trinidad. Todas estas pautas, todas estas teorías, como también fue la teología de la Mariología, que son el fundamento de la fe católica, de la fe cristiana, de dónde vienen, cuáles son sus verdaderas raíces. Explicamos si en realidad sus raíces son basadas en la Torá o son basadas en pensamientos filosóficos. Vimos en el primer módulo que eran basados a pensamientos filosóficos cada una de sus creencias, lo cual es alejado de la Torá, porque la filosofía es nada menos que el hombre en su pensamiento de hombre, buscando entender la Torá, buscando entender los secretos de Hashem, buscando entender los estatutos de Hashem que explicó Yeshua a sus talmidim, que es de una perspectiva hebraica, siendo la perspectiva hebraica una perspectiva que se ha conservado en generación en generación y que no ha sufrido contaminación alguna, porque la perspectiva hebraica está basada en la Torá de Hashem, y la Torá de Hashem es pura, mientras la filosofía no es nada más que interpretaciones de hombres, el hombre buscando entender a Dios desde su psique, desde su pensamiento, lo cual nos conlleva a un desvío completo de la Torá, como son cada una de estas teologías o misterios que están muy lejos de lo que en realidad la enseñanza de Yeshua, de su talmidim, de Rab Shaul, muy lejos de la Torá que ha dado Hashem a su pueblo Israel en el monte Sinaí. Consecuentemente, el cristianismo no solamente se separó de la Torá de Hashem, sino que también se constituyó un enemigo a muerte del pueblo judío y del judaísmo. Vamos a ver unos ejemplos históricos con fecha y todo de cómo se fue propagando y desviando la enseñanza de la Torá, que son los pensadores de la fe católica y cristiana que conocemos hoy en día. Uno de los principales pensadores que tenemos es aproximadamente alrededor del año 109 después del Mesías, o que lo conocen como después de Cristo. Vamos a tratar años solamente después de Cristo, los años que vamos a tratar a continuación. Primero vamos a tratar el año 109, que participó alguien llamado Ignacio de Antioquía. Enseñaba que toda persona que practicara la Pascua judía, porque a su criterio existía una Pascua cristiana y una Pascua judía, pero todo aquel que practicara la Pascua judía, o practicara una fiesta judía, se hacía partícipe de la muerte de su Señor o de el Señor. Ignacio, él creó esa famosa frase de que todo aquel que practique una fiesta, entre comillas, judías, porque son fiestas escriturales, que toda persona que honra a Hashem debe obedecer. Estamos hablando que se hacía partícipe ¿de qué? De que pisoteaban, como muchos conocen, la sangre de Cristo, o como decía él, se hacen partícipes de la matanza del Señor, y también crucificaron a Cristo. Ese era el pensamiento de Ignacio de Antioquía. Después tenemos un pensador, una persona muy influyente para esta época, como fue Tertuliano, aproximadamente entre el año 160 y 220. Tertuliano era reconocido por ser uno de los pensadores filosóficos o cristianos más influyentes de su época, ya que él, a raíz de este pensamiento de Ignacio Antioquía, él saca un tratado llamado Contra los Judíos, en el cual él decía que todos los judíos son culpables de la muerte de Cristo. Él empezó con el gran llamado o la gran revolución del cristianismo contra los judíos, porque los judíos fueron quienes mataron a Cristo. Hubo otro pensador que también hablamos de él un poco en el primer módulo, que era Clemente de Alejandría.
Este es uno de los pensadores más resaltantes de toda esta teología. ¿Por qué? Porque Clemente tuvo un discípulo llamado Orígenes, y Orígenes fue tiempo después reconocido como el padre de la teología, uno de los padres del cristianismo. Clemente de Alejandría, él enseñó que las filosofías griegas y no las escrituras hebreas o judías era la mejor manera de entender al cristianismo o al Cristo, y así explicárselo a los gentiles según su criterio. Hablamos de que Clemente de Alejandría también tuvo una frase famosa, decía: el método filosófico es mayor que el Taná de los judíos. Clemente opinaba que la parte filosófica, racional del ser humano era la mejor manera de entender la Torá, y no de acuerdo a lo que decía el Taná. Clemente tuvo un discípulo muy querido por él, llamado Orígenes. Orígenes, estamos hablando que vivió entre el año 185 a 253 después de Cristo. Orígenes no solamente fue un discípulo de Clemente de Alejandría, no solamente fue el que llevó esta teoría o esta teología de Clemente de Alejandría a una máxima expresión de acuerdo a su perspectiva, sino que Orígenes, él promulgó y acusó a los judíos de ser conspiradores de la muerte de todos los cristianos. Él decía que los judíos eran conspiradores de la muerte de todos los cristianos. Pero si vamos al contexto histórico, ¿qué quería decir él? Que la muerte de los judíos nexaritas, no cristianos, porque no se llamaban cristianos, la muerte de los judíos nexaritas fue por manos de los mismos judíos y no de los romanos. Al criterio de Orígenes, él sacó ese titulado: los judíos mataron judíos, según su criterio. Lo que pasa es que pervirtieron el concepto desde Clemente de Alejandría y llamaron a los talmidín de Yeshua como cristianos. Pero no es el término correcto, porque el cristianismo, como hemos visto, es una teología, es una manera de pensar romana, no de la Torá. Así que cuando Clemente se refiere a los judíos como conspiradores de la muerte del cristianismo, se está refiriendo que los judíos mataron a los mismos judíos, judíos contra judíos nexaritas, el mismo pueblo que se está matando. Eso es lo que quiso dar Orígenes a entender. Aparte que él fue uno de los que desarrolló la escuela famosa de Alejandría, un centro de entrenamiento teológico que usaba el método alegórico de interpretación bíblica como, según a su criterio, el único válido para entender las escrituras. Para Orígenes, el método básico para entender la palabra no es el sentido literal, excepto que el concepto indique lo contrario, sino el alegórico. El método de Orígenes se basaba en lo siguiente: la escritura es alegórica, totalmente alegórica, pero había partes que había que entender literal, de acuerdo a su criterio. Que la escritura ella misma te decía cuando es alegórica y cuando es literal. Y basado en este método de estudio, esto se llama método de estudio filosófico racional, un método de estudio de la interpretación humana. Esto lo podemos ver mejor en el módulo 1, que hablamos a plenitud y explicamos el detalle sobre este método de estudio que está hablando Orígenes, que es un método que dice que la escritura es alegórica se refiere a filosófica, y racional, que se refiere a literal. Pero porque todos estos pensamientos va basado en los pensamientos filosóficos. Recordemos que Aristóteles dijo: la teología es la base fundamental de la filosofía. En otras palabras, la teología y la filosofía trabajan juntas, ninguna de las dos puede trabajar. Es decir, que lo racional del ser humano va atado a lo filosófico y lo filosófico a lo racional, y ninguna de las dos se puede contradecir el criterio de Aristóteles. ¿Por qué citamos a Aristóteles? Recordemos que en el primer módulo hablamos que Aristóteles fue uno de los principales, porque el primero fue Platón y Aristóteles fueron los que impusieron esa doctrina filosófica o de estudio filosófico que fue acogida por toda Roma, porque era
el método de estudio que se utilizaba para entender y para hablar la mitología griega. Y esa era la base de Aristóteles y Platón, que ahora es la base del catolicismo y cristianismo. Para entrar un poquito en tema de lo que era Orígenes en su contexto de vida personal, Orígenes tuvo una infancia, una vida totalmente llena con el platonismo y el neoplatonismo. Estamos hablando de la filosofía griega aplicada a la Klenklai, a la literatura. Estamos hablando de la filosofía greco-romana. Él vivió basado entre el método filosófico y racional humano ligado a la filosofía. Que la filosofía no pueda subsistir sin lo racional. Recordemos que en el primer módulo hablamos sobre que existe la teología sobrenatural, que la sobrenatural, a pesar que se descubrió después de la teología natural, la sobrenatural es madre de la natural, porque la natural ayuda a entender lo sobrenatural. Ese es el concepto teológico de esta teología, aunque la teología natural se creó primero, o la descubrieron primero. Basado en este criterio es que habla Orígenes cada una de estas palabras. Orígenes fue reconocido como el padre de la fe cristiana, ya que él, llevando a mayor plenitud el plan de su maestro, Orígenes narra su misma historia que él leía a lo literal un Taná y lo interpretaba por el método alegórico, y fue así como Orígenes logró explicar cada parte de la escritura de acuerdo al método filosófico, agarrando un Taná y explicándolo desde su propio criterio y punto de vista, no desde la perspectiva hebraica como debería ser, sino desde su punto de vista. Debido a esto, tenemos uno de los estudios más resaltantes por Orígenes en la Escuela de Alejandría, que dice que se basa el tema de qué es Israel y de qué es Israel después del Mesías o del Cristo, como le conocen. Según Orígenes, basándose en su lectura y en su raciocinio, dice que esto es un método alegórico y no literal que se deba entender. Orígenes decía que la iglesia cristiana o cristiana católica era el nuevo de Israel, que las maldiciones se dejaron para el Israel físico, que por eso que los perseguían tanto y se mataban entre ellos, porque era una maldición que los arropaba, y que las bendiciones se transfirieron al Israel espiritual, que a su criterio es lo que él llama iglesia. Esto dio pie a lo que se conoce como teoría del reemplazo, sustitución de dos Israel. El Israel que le entregaron la Torá en el monte Sinaí ya no es Israel, es el Israel que va a cargar con todas las cosas malas porque mataron al Mesías. Y ahora es la iglesia, que fue la única que aceptó el Mesías, es la que va a restaurar todo. Eso es el método de Israel físico y Israel espiritual, en pocas palabras. Esto es lo que hablaba Orígenes. ¿Por qué llega a esta conclusión? Si hablamos al primer módulo, que hablamos de la Torá, la división de las dos casas de Israel, cómo se entiende eso y cómo es eso, cómo en realidad habla la Torá, podemos entender a mayor plenitud de dónde Orígenes sacó la perversión de los dos Israeles. De ese punto, lo que era algo que Hashem tenía trabajando, que Hashem había planeado, que Hashem ya estaba elaborando Hashem para que aconteciera todas estas cosas. Orígenes dijo simplemente, no, los judíos mataron al Mesías, por eso ahora nosotros somos Israel espiritual. Orígenes tenía una escuela en Cesarea, de ahí da pie a Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era un gran pensador también de la teología cristiana católica, pero primero vamos al contexto de qué pasó en Cesarea, porque llegamos hasta Eusebio. Orígenes dejó a su amigo y discípulo Pamphilus a la dirección del centro teológico de donde se graduó Eusebio.
Aquí vemos la correlación entre Orígenes y Eusebio. Orígenes tenía un discípulo llamado Pánfilus. Pánfilus venía de las enseñanzas de Orígenes y Orígenes venía de las enseñanzas de Clemente de Alejandría, que a su vez es toda esta teología que conocemos como Cristología, Trinidad, Mariología, Esquizología, Escatología. Todas estas teologías se transfirieron de unos a otros hasta llegar hasta Eusebio, quien vino a ser reconocido como el padre de la historia de la iglesia, ya que el proyecto que llevaba Orígenes, que después lo llevaba su amigo Pánfilus, Eusebio lo amplió aún más de lo que ellos habían pensado. Uno tras de otro iba ampliando este concepto y fijándolo más de acuerdo a su raciocinio. Debido a las controversias que existían, ellos buscaban afirmar sus pensamientos de acuerdo a cualquier métodos de matanza, métodos así tengan que interpretar la escritura y violando la estructura de Dios. Ellos querían basar esa explicación de ellos como un método único para entender las escrituras. Y de ahí nace también Eusebio, que vivió entre el año 263 y 339. Si vamos, Eusebio, ¿quién fue Eusebio? Eusebio subió un nivel más grande. Recordemos que los directores de las escuelas eran teólogos. Y los teólogos era el nivel más alto. Pero cuando llegó Eusebio, en ese tiempo nace un método más grande, que es el obispo. Pudo constituirse alguien obispo. El obispo reconocido fue Eusebio. De ahí nace la teoría que vimos en el módulo 1, que hablamos de que no se puede ser teólogo sin ser obispo y no se puede ser obispo sin teólogo, que tienen que ser las dos cosas. Por tanto, Eusebio se graduó en la escuela de Alejandría, en la escuela, de Cesarea, se convirtió en teólogo y posteriormente fue nombrado como obispo de Cesarea. Y después, amigo y consejero personal del emperador Constantino, un importante pensador y a la vez reformador de la fe cristiana católica o cristiana, valga cual sea la denominación, es el mismo punto de inicio. Eusebio fue muy claro en mostrar con su método de interpretación alegórica que las maldiciones del Taná estaban sobre los judíos. Recalcando otra vez, recuerden que Orígenes dijo, existen dos Israeles, el Israel físico que se lleva las maldiciones y el Israel espiritual que se lleva todas las bendiciones. Eusebio viene y recalca y dice, la Taná, las maldiciones que están dentro de la Taná están solamente sobre los judíos y las bendiciones de Cristo están sobre la iglesia. Según Eusebio, era el nuevo y verdadero Israel de Dios y que ella había reemplazado al Israel literal o físico, siguiendo las enseñanzas de su maestro. Surgieron pactos divinos. En ese proceso del pacto divino, la mente de Orígenes estuvo siempre presente a través de sus discípulos. Vemos a Eusebio, que fue uno de los más importantes, como él mantenía la postura de su maestro. Recordemos y recalquemos lo que dije anteriormente. Eusebio fue el consejero y amigo personal del emperador Constantino. Ahora vamos a hablar de Constantino y cómo Constantino logró afirmar los pensamientos de Eusebio, Orígenes, Aristóteles, Clemente de Alejandría y creó lo que hoy se conoce como la teología fundamental del catolicismo, del cristianismo, de valga cual sea la creencia. Flavio Valerio Aurelio Constantino, conocido
como el emperador Constantino. El emperador Constantino, que estamos hablando entre el año 272, disculpen, y el año 337, fue el emperador de los romanos a partir del año 306, que fue proclamado por sus tropas. La historia narra que el gobernador tuvo un imperio en constante crecimiento. Si nos ubicamos un poquito en el concepto histórico, estamos hablando de que ante la llegada de Constantino, todas las personas que seguían la fe de Orígenes, de Eusebio, de cada una de estas personas que hemos hablado como Clemente de Alejandría, eran perseguidos, eran debido a que la única fe o el único credo que era oficial era el de Greco-Roma, que era lo que conocemos como mitología griega, creer en Zeus, Poseidón, Atenas y todas estas deidades griegas que están muy lejos de la Torá, que están aún más lejos de la Torá, de lo que está el cristianismo, que es la ligadura de la Greco-Roma y de las raíces hebreas. Estamos hablando que esta ligadura de estas dos cosas forma el cristianismo. Recordemos que la Torá habla que no podemos ligar lo santo, que es la Torá, con lo pervertido, que es Greco-Roma en este caso. Y fue exactamente lo que el hombre, a través de su filosofía, ha ido inculcando hasta hoy en día, que vemos consecuencias en la humanidad con respecto a estas cosas. Recordemos que desviarnos de Hashem nos conlleva a siempre a cosas no gratas para el ser humano, y Hashem nos conduce a cosas gratas hacia el ser humano. Constantino, su famoso decreto o el famoso concilio de Nicea, como se conoce, trata de la unión oficial de ambas creencias. Pero hay que recalcar que Constantino era una persona greco-romana, y el pensamiento de Constantino era que Greco-Roma, o sea, la mitología griega, era la creencia oficial, que no tenía que haber otra creencia, porque debido a que sí fue su creencia, debido a que tiene su amigo y su consejero es Eusebio, que ya bien conocemos quién es Eusebio, un padre de la historia del cristianismo. Eusebio toma parte de esta decisión a través de sus consejos, a través de su orientación. Constantino al final coincide o concuerda en esta lógica cristológica trinitaria, de crear y unir ambas creencias y formar oficialmente lo que es el cristianismo. Ahora, si nos vamos un poquito a hablar sobre lo que es el contexto del Concilio de Nicea, hablamos que el 27 de febrero, después de la muerte de Constantino, del año 380, el emperador romano de Oriente Teodosio firmó en presencia del emperador romano del Occidente Valentiniano y su gobernante medio hermano Graciano un decreto con el que declaró cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran los cultos paganos, y el decreto se llamaba Cultus Populus y concedía no solo un lugar preponderante al cristianismo, sino que también suponía la persecución a todas aquellas que practicaran su fe. Es decir, que como se volteó la situación, ya Greco-Roma no perseguía a los cristianos, que son greco-romanos fusionados con enseñanzas hebraicas, creando un híbrido. Ya no son los greco-romanos que perseguían a ellos, sino que se impuso la doctrina cristiana, la teología cristiana, como teología principal. Constantino lo empezó en el año 380, ya está el decreto con que oficialmente podían perseguir. Constantino, a través de Eusebio, consiguió este pensamiento y ayudó a que llegaran estas cosas, y así logró tanto dominio. Pero fue después de su muerte en el año 380 que se estipula a través de algo oficial como la religión principal del Imperio Romano, llevando a esto más persecuciones. Pero la diferencia de estas persecuciones es que a los greco-romanos los obligaban o le decían: no, Greco-Roma solo está mal, lo
real es el Cristo judío romano, que es el que conocemos como Jesús, con toda su teoría. Y así muchos greco-romanos se voltearon y se convirtieron a greco-romanos a híbridos hebraicos. Greco-romano fusionado con algunas enseñanzas hebraicas. Y hay que estar claro que cuando se liga a los santos con lo puro, los santos con lo impuro, disculpen, se contamina la parte de la Torah. Y esto conlleva a un desorden totalmente y una desviación de la Torah. Y no nos permite entender el verdadero concepto hebraico y sabio de la Torah. Y así por este medio se constituye lo que conocemos como cristiano. Comenzó con Constantino y terminó con un decreto para persecución. Esto hace crecer más, acuérdense de los tratados contra los judíos como los asesinos, como el Israel execrado. Esto es lo que conlleva a que crezca más el antisemitismo. Una de las cosas importantes a destacar dentro del imperio de Constantino y antes del imperio de Constantino es un movimiento que nació y se llamaba movimiento de arianismo, que fue entre el año 250 y 236. En ese periodo creció y también lograron exterminarlo. Este movimiento venía del mismo cristianismo. Viene de un hombre llamado Arrio. Este hombre también estudió en las partes teológicas, lo que conocemos como teología pagana, lo que es la teología pagana. Pero él decía que era imposible que Dios se haya hecho humano. Que si decíamos que Jesús era Dios y que Dios a su vez era el Espíritu Santo, o sea, en pocas palabras, si decíamos y aprobamos lo que conocemos como Trinidad, era convertirnos en una religión politeísta. Estas eran las palabras de este hombre. Por lo tanto, él decía, reconocer a Jesús como una divinidad es igual a reconocer o a eliminar el margen que separa a Cristo de las religiones paganas. Debido a que Arrio argumentaba que Cristo no podía ser Dios, debido a que Arrio argumentaba que decir que Cristo era Dios y que el Espíritu Santo era Dios, y hablar de la Trinidad y hablar de un nacimiento virginal, o sea, de un nacimiento que el Espíritu Santo embarazó a María, en pocas palabras, era decir o ligar a Cristo con la religión pagana. Esto es lo más cerca que estuvo el cristianismo de ese entonces de acercarse a la verdadera realidad escritural. ¿Por qué es lo que más estuvo más cerca? Porque debido a que nació este movimiento que hablaba de un Jesús judío, de esos talmidim judíos, que eran seres humanos, que el contexto de Mesías no era que era Dios, y empezaban a hablar cosas diferentes a ellos, los empezaron a perseguir y a matar hasta lograr acabar al último pensador cristiano que tuviera esta teoría, haciendo que lo que conocemos como cristiano, como la fusión de lo pagano con lo puro, se alejara aún más. Porque si se levantó un movimiento con este pensamiento y lo eliminaron, y a partir de ahí empezaron a tener más control sobre los pensadores y empezaron a tener un pensamiento absoluto, que el que pensaba diferente a ellos era un hereje pagano y había que matarlo. Y así ellos eliminaron lo más cerca que estuvieron de saber la realidad escritural y no el trasfondo pagano que vemos a través de la historia, que a pesar de los emperadores reavivar el paganismo greco-romano, y a pesar de que hubieron personas que se levantaron y se acercaron más a lo que debía ser las enseñanzas de Yeshua, el imperio greco-romano y su enseñanza cristiana se mantuvo fuerte en poder gracias a Constantino y aniquiló, exterminó a todos sus rivales, que eran tanto
Los que querían reavivar el imperio grecorromano y los que querían voltearles las enseñanzas a los mismos cristianos, acercándose un poco más a lo que en realidad es y no a las teorías paganas. Después de esto, después de que el cristianismo es religión oficial del Imperio Romano, nace lo que es el cristianismo en el mundo mediterráneo. Uno de los grandes pensadores de este mundo son Jerónimo y el otro es Agustín de Hipona. Primero vamos a hablar de Jerónimo, porque fue uno de los más influyentes e importantes del mundo mediterráneo. ¿Por qué? Porque fue Jerónimo entre el año 345 y 420, su año de existencia, fue quien hizo la primera traducción bíblica al latín, conocida como la Vulgata, la popular Biblia Vulgata, que se convirtió en la versión oficial del catolicismo romano. Jerónimo, a través de sus enseñanzas, enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían ser duramente perseguidos hasta que sean forzados a confesar la verdadera fe. Jerónimo intensificó la persecución hacia los judíos debido a que no solamente mataron a Cristo, según su criterio, sino que eran personas que no podían entender la Biblia porque no tienen la sabiduría filosófica. De esta manera, contribuyó a la idea de establecer el reino espiritual del Mesías por medio del imperio y por medio de la iglesia. Jerónimo decía que el verdadero reino espiritual del Mesías llegó por la iglesia y que ellos eran quienes debían llevar la victoria del Mesías por medio de la fuerza del imperio y por medio de la iglesia, debido a ese pensamiento constantino de unificar ambas creencias greco-romanas, imperio, creencias media hebraicas, porque tampoco tienen enseñanzas eficaces debido a que lo hacían desde las teologías de las teologías filosóficas. Recordemos que cuando se estudia la teología hebraica de una perspectiva filosófica, ya se liga a ambas teorías, la hebraica con la greco-romana, y crean la teología filosófica, esas dos cosas, haciendo más fuerte la teología greco-romana porque la filosofía viene de Roma. Otro gran hombre de ellos fue Agustín de Hipona, año 354-430, recordemos, después de Mashiach o después de Cristo como lo conocen. Fue considerado como quizás el más importante teólogo de todo el cristianismo durante toda su historia. Solamente existían buenas referencias acerca de él, de sus discípulos, sus seguidores, ya que él volvió a implementar a plenitud el método alegórico de Orígenes, que es el inicial, en una de sus populares obras, un ensayo que se llamó La ciudad de Dios, que volvió a explicar que el reino literal prometido de Israel bajo el Mashiach debía ser entendido espiritualmente, porque el Israel espiritual era la iglesia. Después de lo que fue el cristianismo en el Mediterráneo, que se formó como una religión, una creencia ya en esa parte del mundo, empezaron otros surgimientos, otros movimientos contra este imperio. Movimientos como fue el levantamiento del Islam, lo que fue, empezaron a existir más persecuciones, lo que se conoció como las cruzadas, que el imperio romano hacía para aniquilar todos sus enemigos, la persecución a los judíos, a la persecución a toda persona que no pensara con ellos porque era considerado un hereje. Se empezó a expandir más el cristianismo ya debido a esta cruzada. Europa central, oriental, empieza a formarse lo que es la iglesia cristiana, el estado en el medio evo occidental, lo que conocemos como qué, lo que fue pues lo conocemos como el Papa Gregorio VIII. Vinieron las órdenes
monásticas empezaron a establecer cada una de las órdenes que hoy conocemos. Por ejemplo, una de ellas es el Papa. ¿Por qué surge la creencia de lo que conocemos como Vaticano, lo que conocemos como Papa? Debido al pensamiento greco-romano que fue evolucionando, ellos decían que los reyes eran personas divinas y especiales. Estamos hablando que casi que dicen que son ángeles. Y como eran personas divinas y especiales y enviadas por Dios, ellas eran quien deberían ejercer la autoridad sobre la política, hablando de la parte del imperio, y la parte religiosa, lo que es la iglesia. Ahí nace lo que conocemos como Vaticano, ahí nace lo que conocemos como el papado o el papacismo, como lo conocen otras personas. Y a causa para lograr el dominio de esto, existieron inquisiciones de todo tipo. Empezaron a perseguir a los yaudíes, hasta tal motivo de matarlos, de dispersarlos, de que se tuvieran que esconder, simplemente porque ellos necesitaban imponer su imperio. Los únicos que se mantenieron sin profesar sin abandonar su fe, su emuná, como se le debe decir, son los yaudí. Se mantuvieron firmes a Hashem en todo momento, a pesar de los holocaustos, a pesar de las inquisiciones, a pesar de esas cruzadas romanas, que el principal enemigo, porque el odio era contra ellos, aunque existían otros enemigos como el Islam, como los cristianos que pensaban diferente, eran un grupo pequeño de personas y lo tomaban como poca cosa. Pero los yaudí tenían una bendición especial, que Hashem los prosperaba siempre. Esto causaba que se afincaran más en ellos. Esto causó que el odio fuera todo contra ellos, debido a que la bendición de Hashem estaba sobre ellos, cosa que ningún pagano puede entender, que Hashem está sobre ellos porque obedecen su Torah y porque son un pueblo escogido por Hashem que acogió su Torah. A diferencia de todos ellos que se desviaron tras unas enseñanzas paganas. Nacieron las cruzadas en la Edad Media, el movimiento conciliador, el humanismo cristiano u otra creencia filosófica de ese tiempo, fin del imperio del imperio bizantino. Bizantino era el imperio que se constituyó en 1453. Y vemos todas estas series de cosas que siguen aconteciendo. Por ejemplo, lo que conocemos como la conquista de América. La conquista de América es simplemente, es parte de todo esto, es parte de cuando empezaron a establecer los reinos, lo que conocemos como lo que fue la reina en España, en Inglaterra, todas estas personas que vienen de una realeza, pero su realeza viene en realidad de la imposición de las religiones. Son una cultura histórica religiosa. Esos son los reinados que conocemos hoy en día, o el reinado moderno que existe en algunos países, provienen del Imperio Romano. Ellos fueron quienes promulgaron estas cosas. No provienen de algo escritural, provienen del mismo imperio tratando de dominar el mundo. Como fue el papismo. La conquista de América fue una de ellas. En medio de estas inquisiciones, en medio de estas persecuciones, las dispersiones de los yaudí, ocurrieron todas estas cosas. También algo que conocemos, que la gente cree que es nuevo, pero también es viejo, y es una religión que es la santería, que es la fusión del catolicismo con las creencias religiosas de África occidental, traída originalmente entre los esclavos de estas inquisiciones. África tenía sus dioses paganos, sus cultos paganos, tiene esos cultos paganos, y por medio de estas inquisiciones que se los trajeron de esclavos bajo el dominio del Imperio Romano, es que se ligaron estas dos creencias y formaron lo que es la santería. Existieron reformas, la reforma de los protestantes, la contrarreforma católica. Vamos a nombrar algunos, lo que fue Juan Calvino y el calvinismo, lo que fue la Biblia de King James,
lo que fue el Concilio de Trento, la Guerra de los 30 años, otra Inquisición más, Reforma Radical, y así cada una de las pautas que conocemos, las reformas más importantes como fue el luterismo, como fue la Iglesia Bautista, la Presbiteriana, la Iglesia de Inglaterra, John Wesley y el Metodismo. Y así sucesivamente nació el pentecostalismo, junto al luteranismo también, las hermandades de Cristo, las famosas hermandades. Una de las cosas que mayor causó impacto fue la famosa guerra civil de Inglaterra, la famosa guerra civil inglesa. Esta guerra civil aconteció porque existía un tipo de cristianismo en Inglaterra. El Imperio Romano quiso imponer, mantuvo dominio y se rebelaron y constituyeron una iglesia católica pero con mentalidad inglesa. Así nació otra creencia más, que es la Iglesia Católica inglesa, está la Iglesia Católica de España, y así diferentemente cada una, pero todas vienen una de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es lo que conocemos hoy en día como el papado, el papismo. De igual manera, y una de las últimas creencias que surgió después del luterismo, calvinismo, angelaquismo, pentecostalismo, nació una, y es el evangelismo: cristiano luterano, cristiano pentecostal y cristiano evangélico. Una viene tras de otras, todas nacen a raíz de Lutero. Tal Lutero, tal pentecostal y tal el evangelismo, como de ellas la más nueva, lo que conocemos hoy como cristiano evangélico. Después el cristiano evangélico saca cristiano evangélico pentecostal en apoyo al cristiano pentecostal, y cristiano evangélico, que es el cristiano evangélico original, que es un movimiento que se originó en Estados Unidos. Y vemos cómo la religión ha avanzado a través de la historia en cada una de sus pautas, en cada una de sus maneras. Pero nos vamos a centrar en la más importante de todas, porque es la base del cristianismo evangélico, el cristianismo pentecostal, el evangélico pentecostal, el evangélico libre, y cada una de denominaciones evangélicas o cristianas, bautista, testigo de Jehová, etc. Todos provienen de una misma raíz. Nos vamos a centrar en Martín Lutero, el reformador del cristianismo, el famoso luteranismo. Martín Lutero, el luteranismo o los luteranos. Hablando de que Martín Lutero vivió entre el año 1483 hasta el año 1546. Martín Lutero, lo que se conocen ahora como los luteranos o el luteranismo, que es en la iglesia, todas las denominaciones que vimos anteriormente, todo lo que es el cristianismo, él cortejó a los judíos a fundar una nueva fe. La visión de Martín Lutero, cuando se apartó de la iglesia católica romana, apostólica romana, era absorber a los judíos mediante una fe nueva, una fe de Cristo, pero alejados de las demás imágenes. Recordemos que las imágenes que están en diferentes religiones, hasta la imagen que ponen de Jesús mismo, vienen de Greco-Roma, vienen de dioses paganos. El luteranismo nace principalmente para querer disolver eso y que la única creencia sea Jesús como Dios. Y a pesar que el luteranismo no cree en imágenes, el luteranismo se basa en la siguiente información: no creo en imágenes, pero creo en la Trinidad. No creo en creencias romanas, pero creo en la cristología, creo en la mariología, creo en la escatología, creo en la eclesiología. Y cuando vemos que cree en la escatología, mariología, cristología y lo que es el misterio de la Trinidad, como creen eso, sabemos ya que ese es el fundamento el verdadero fundamento de la Iglesia Católica.
a pesar de todas las fachadas que existen y se fueron añadiendo a la historia, sus verdaderos fundamentos son estas cosas. Estamos diciendo que el luteranismo volvió a ser la iglesia conservante de la antigüedad. La iglesia que solamente cree en escatología, eclesiología, mariología, cristología, ministerio de la Trinidad. Damos cuenta que a pesar que Lutero, que hablaba de una reforma, de una mentalidad diferente, de una fe diferente, una fe nueva, no era más que la fe antigua del catolicismo, de los teólogos filosóficos. No es más que la misma raíz pagana, debido a que a causa de eso no pudo convencer a los yaudí, porque los yaudí saben muy bien que esas enseñanzas que mencioné anteriormente, esos misterios, esas teologías, están fuera de la Torá. Por tanto, no los pudo absorber. Sin embargo, Lutero en uno de sus discursos, con la intención de captar al judío, dice: la mejor manera de entender el cristianismo y a Cristo es a través de la raíz hebrea. Eso captó la atención de muchos, porque los yaudíes saben que el único fundamento es la Torá, que es la hebracidad, o lo que conocemos la parte hoy en día como el judaísmo o lo judaico de la escritura. Captó mucho, repito, pero al observar que a pesar que hablaba de seguir unas raíces hebreas, las raíces hebreas de Lutero constaban basarse solamente en la fe del catolicismo. Era como decir, la filosofía greco-romana pagana, solamente que le cambiamos el nombre y ahora la llamamos las raíces hebraicas de Lutero, porque así la llamaban, así lo llamaron muchos seguidores. Lutero bajo sus raíces hebraicas, muy lejos de la realidad, debido que cuando uno estudia la Torah como es, no existe Trinidad, y lo vemos a través de la historia y a través de la Torah. Lo que hablan de la cristología, vemos que a través de la historia, que es pagano y no está acorde a la Torah. Vemos la eclesiología y la escatología, que son teorías creadas por el hombre, y cuando revisamos la Torah como es, vemos que también es pagano. Y así sucesivamente la mariología. Vemos que esa teología del nacimiento de Jesús viene de los teólogos, de los filósofos de pensamientos greco-romanos. Es de origen pagano y no de origen de la Torá. Nos damos cuenta que Martín Lutero, para querer engañar, cambia un nombre pero con el mismo concepto, queriendo llevar a la gente a un camino errado otra vez. Martín Lutero, al ver que los judíos ni del primer modo, con el primer discurso, ni con este segundo discurso que les hablé, los pudo captar, Martín Lutero dijo, muy siguientemente, él empezó con su gran discurso, tercer discurso, de arremeter contra los judíos. Dice que en su lenguaje Lutero equivale a la violencia cualquier cosa que se expresara contra ellos antes o después. En pocas palabras, Lutero, al darse cuenta que los judíos, ni con el primero ni el segundo discurso, el primer discurso, la fe nueva, y cuando observábamos la fe nueva era el mismo catolicismo. El segundo discurso decía, el mejor estudio es bajo las raíces judaicas o raíces de fe. Y nos damos cuenta que Lutero no es más que un impostor que le cambió el nombre a lo que llamó la nueva fe y ahora lo llamó así, pero con las mismas enseñanzas paganas. Y vemos como los judíos no prestan atención. Lutero impone otra vez el discurso de odio contra los judíos, que era que los judíos mataron a Cristo, que los judíos son el culpable. Retomó la enseñanza del Israel espiritual, del Israel físico, lo que tenemos hoy en día en la iglesia cristiana. Retomó las enseñanzas, cada una de las enseñanzas paganas del catolicismo antiguo. Estamos hablando
que en el último sermón de Martín Lutero, predicado días de su muerte, él envió un mensaje de odio, lo que nos conlleva a otra enseñanza más. ¿Cuál? El discurso de Adolfo Hitler. Martín Lutero era alemán, Hitler era alemán. Hitler, en su marcha para erradicar y matar a todos los judíos, o con una de sus famosas frases: los judíos sí son seres humanos, pero no son seres de este mundo, por tanto debemos erradicarlos, eliminarlos de toda la tierra. Una de las grandes frases que usó Hitler para justificar fue las palabras de Martín Lutero, su último sermón contra los judíos. El último sermón de Martín Lutero era que los judíos eran el enemigo de la fe cristiana y por tanto debían ser eliminados y perseguidos. Este último discurso fue utilizado por Adolfo Hitler. Fue ampliamente difundido y como la famosa propaganda nazi en los años previos a lo que conocemos como la Gran Guerra y a la matanza en campos de concentración de casi 6 millones de judíos. Algo que tenemos que destacar después de lo de Martín Lutero, después de ciertas o algunas de las reformas, nace lo que conocemos el Gran Mayo de 1648, la paz histórica. Si nos ubicamos en tiempo y espacio de la historia, vemos que después de la muerte de Martín Lutero, todas estas creencias cristológicas, filosóficas, lograron a un consenso de que Cristo es la verdad y Él es solamente la verdad, y el que siga a Cristo está en lo correcto, sin importar cómo lo interprete o cómo lo vea. Esto, gracias a este tratado, es que nació el Tratado de Paz de 1648, el gran famoso Tratado de Paz, una paz histórica para el pueblo cristiano, para el pueblo católico. Aunque podemos observar que tiempo después volvió a surgir el odio a través de los mismos discursos de los reformadores, generando más inquisiciones, más matanzas, generando atentados y más muertes contra los yaudí. Incluso, aún en la actualidad, podemos observar ese mensaje de odio hacia los yaudí, aunque no lo digan de manera directa. Cuando oímos sus mensajes, cuando oímos de dónde vienen esos mensajes, nos damos cuenta que son mensajes de odio, son mensajes de rabia, son mensajes antisemíticos, lo cual nos enseña que lo que viene de todo lo pagano siempre va a generar más odio, más guerra, más complicaciones, pero lo que viene de Hashem es santo, es puro, es perfecto. Con esto finalizamos el segundo módulo y el último módulo del programa de enseñanza, la religión a través de la historia. Los invito a suscribirse al canal y así estar al tanto de las enseñanzas que vienen posteriormente, que vamos a tratar temas referentes a la Torah de Hashem, directamente de la Torah, ya que entendimos todo lo pagano, todo lo que es malo, todo lo que distorsiona la Torah, lo que no es. Sabemos lo que no es, ahora vamos a entender lo que sí es. Y por eso vienen otros programas de enseñanza. Que Hashem los bendiga y Hashem los guarde.